Tradicionalmente el Viernes Santo se hace este sermón, esta homilía, esta reflexión sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. En el relato de la pasión de Cristo, según San Lucas, se menciona a las santas mujeres que se compadecen de Cristo camino al Calvario. La respuesta del Señor es la mejor guía para adentrarnos en este misterio de la redención. Jesús les dice a aquellas santas mujeres: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Es verdad que Jesús anuncia lo que va a suceder al mundo, pero eso tiene una causa negativa en el pecado. Nosotros somos dignos de compasión, porque nuestros pecados son la causa de que Cristo se encamine al Calvario. Y por eso no lloremos por Él si antes no lloramos por aquello que causa en Cristo ese máximo sufrimiento. Acudimos a Cristo no tanto para acompañarlo, sino para que Él nos acompañe a nosotros. Nosotros somos los dignos de compasión. Otra pauta necesaria de aproximación o muy conveniente a este misterio sublime de la pasión del Señor es la figura de Pedro. Pedro dice poder seguir a Cristo hasta la prisión y hasta la muerte misma. Sin embargo, va a experimentar la imposibilidad de seguir a Jesús fundado en sus propias fuerzas. No nos es posible seguir a Cristo si Él no nos concede la gracia y la luz necesaria, la fortaleza necesaria. Porque la cruz, si no se contempla desde el amor, pone distancias. Los evangelios hacen referencia muy clara a este tema. Nos dice que muchos contemplaban el Calvario, pero desde lejos. Los amigos de Cristo, los cercanos a Cristo, contemplaban desde lejos esa distancia. Solamente Juan, María, algunas de las santas mujeres están allí junto a la cruz. Por eso Jesús dice: cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Solo el amor de Cristo es la fuerza atractiva que vence esa fuerza dispersiva, esa fuerza centrífuga, diríamos, que nos separa de la cruz. No es el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino que es el amor que está en la base, el amor que lo sostiene, el amor que le da sentido al sacrificio, lo que nos atrae, lo que provoca esa fuerza que nos direcciona hacia el Calvario, hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no es posible contemplar la pasión del Señor con una mirada meramente humana. Lo que allí sucede, en el fondo, es un misterio insondable. Las palabras se resisten a describir adecuadamente un acontecimiento tan trascendental, tan abismal. Las palabras y las imaginaciones se quedan siempre muy cortas con respecto a la tremenda realidad que allí está aconteciendo. Es un misterio, como decimos, dramático, pero al mismo tiempo, y por eso mismo, también un acontecimiento glorioso, aunque esa gloria esté oculta, aunque visualmente no resplandezca. Y por eso solamente los evangelios, la propia palabra de Dios, nos puede dar a conocer este misterio de la manera adecuada en la que debe ser conocido. Y solamente la palabra de Dios puede ser el fundamento para que también nosotros participemos de ese misterio. Solo la luz de los evangelios ilumina esta escena con la intensidad adecuada, haciéndonos captar los correctos matices de este glorioso drama. En lo alto de la cruz ha terminado el tiempo de las parábolas, de los grandes discursos de Cristo, de sus magistrales exhortaciones. Jesús va a pronunciar allí muy pocas frases que han sido después denominadas como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Son muy pocas frases, muy breves, y guardará también significativos silencios.
otro aspecto también importante en la pasión del Señor. Pero son palabras y silencios que rubrican definitivamente todo su mensaje de salvación. Por las palabras mismas y por el momento en que estas palabras son pronunciadas. Cada uno de los evangelios lo contempla a su modo, desde su propia perspectiva, acentuando detalles, destacando gestos y estos silencios y estas palabras. Y por eso cada evangelio es también una invitación a contemplar y a vivir este cuadro inmenso, profundo y bellísimo, indudablemente, si se descubre desde el amor de Dios manifestado en Cristo. Por eso iremos recorriendo estas palabras, estas expresiones, de acuerdo a lo que cada uno de los evangelios nos propone, de acuerdo a esa mirada tan particular, tan propia de cada uno de los evangelios. Los dos primeros evangelios, San Mateo y San Marcos, hacen constar una sola expresión de Cristo en la cruz. Es la única que nos han transmitido estos dos evangelios y además únicamente esta expresión aparece en estos dos primeros evangelios. Y es una expresión de Jesús que obviamente tiene una importancia máxima. Diríamos tal vez es la palabra más inexplicable, la más abrumadora, la menos comprensible y hasta extrañamente sorpresiva en labios de Cristo. Sorprende muchísimo que Jesucristo diga esto. En el Evangelio de San Marcos 15:34 y en el Evangelio de San Mateo 27:46. Aquella expresión del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús emplea acá el lenguaje profundo de los salmos, es lo primero que hay que tener en cuenta. Es el inicio del Salmo 21 en el Antiguo Testamento. Este lenguaje, estas palabras antiguas que jalonaron durante siglos la vida espiritual del pueblo de Dios y lo siguen haciendo. Es un lenguaje resonante, proclamado con gran voz, con inaudita fuerza, con singular vigor. Nos dice la expresión de los evangelios que Jesús a la hora novena clamó en gran voz, a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos ponen la expresión y la traducción. Ahora se comprende lo que David anunciaba. Ahora cobra sentido lo que el gran cantor de Israel declamara siglos atrás. Hay confusión entre quienes escuchan estas palabras. Está llamando a Elías, dicen. Y podríamos decir que sí, que en cierta medida y sin saberlo tienen razón, porque el lenguaje de los salmos es profético. Recordemos que Elías es el representante de la profecía en el Antiguo Testamento, que está junto con Moisés en el monte de la transfiguración, la ley y los profetas. Y David es considerado profeta, anunciaba a Cristo, y acá lo hace de una manera muy singular. El lenguaje de los salmos es profético. Es como si estuviera llamando a Elías, como si estuviera haciendo presente la fuerza profética del Antiguo Testamento en la cruz. Por supuesto que aquellos hombres no lo entienden de esta forma, pero la Biblia muchas veces es muy sutil para darnos las pautas de comprensión de los acontecimientos. Aquellos hombres tampoco comprendieron a Moisés ni a los profetas, y no solo no los comprendieron, sino que los rechazaron. No aceptan a quien es la palabra, con mayúsculas, y por eso no pueden recibir las palabras donde él se iba manifestando progresivamente.
Dicen, vamos a ver si Elías viene a bajarlo, si Elías viene en su ayuda, mientras le dan a beber el vinagre. Es el deseo del mundo para que Cristo baje de la cruz, que la redención no se lleve a cabo. Es el deseo de un cristianismo humanamente exitoso, terrenalmente brillante y reconocido. Un cristianismo aceptable, diríamos, con poderes solo de este mundo y no del reino que viene de lo alto. Un cristianismo garantía de prosperidad temporal, un cristianismo sin sufrimiento, sin combate, sin cruz. Baja de la cruz. Tal vez esta expresión nos la predica el mundo, a todos nosotros, sutilmente también. Baja de la cruz a cada uno de los hijos de Dios. Que no haya sufrimiento, que no haya dolor, que no haya absolutamente nada que nos cause dificultad, que nos recuerde que estamos en un combate. Baja de la cruz como si la cruz no tuviera sentido. Estas palabras de Jesús son pronunciadas a las 3 de la tarde. En Mateo y Marcos son las únicas, como decíamos recién, que nos transmiten de Cristo en la cruz, y las últimas que escuchamos de Él, por supuesto, en ese momento culminante de su vida. En Mateo y Marcos es como la despedida de Cristo, esta expresión. Desde la hora sexta al mediodía hasta aquella hora nona, momento de la muerte de Jesús, se había extendido una sorpresiva oscuridad por toda la tierra. El sol se estaba poniendo, pero era el sol que nace de lo alto, el que ocultaba su gloria. Ese sol que en la resurrección es el mismo amanecer. Cristo resucitado, que vence los poderes de las tinieblas. El acontecimiento tiene lugar, según lo anunciado en el Antiguo Testamento, acerca de la inmolación del Cordero, que debía ser al atardecer, cuando el sol declinaba. No es un detalle, sino el signo del cumplimiento de las profecías. Jesús lleva a su plenitud las profecías del Antiguo Testamento. Aquellas víctimas antiguas anunciaban la víctima verdadera. Y la víctima verdadera da sentido a las víctimas antiguas. En esta lógica entre profecía y cumplimiento, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y allí en ese momento escuchamos aquellas palabras iniciales del Salmo 21 pronunciadas por Cristo en lo alto de la cruz. Jesús asume y da sentido a la oración del pueblo de Dios. Aparece como orante principal de su pueblo. El único tal vez que puede pronunciar esas palabras. Era él quien hablaba en el salmista, proclamando al mismo tiempo todo su dolor y la inefable grandeza de la obra redentora. Porque es un salmo doliente y glorioso, donde se conjugan, diríamos, en forma de cruz, en forma de colisión, de manera admirable y hasta punzante, la angustia y la confianza, el sufrimiento y la proclamación más radical del admirable modo en que Dios obra para rescatar al universo entero de las miserias del pecado. Confluyen estos dos aspectos aparentemente tan contrarios en el Salmo, como suele suceder, el amor y la muerte y la vida, todos signos que van anunciando este misterio de la cruz, como la serpiente en el desierto, signo de muerte, cuando sea levantado en alto, dice Jesucristo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la muerte se convierte en vida, ese signo fatídico se convierte en signo vital. O en el Cantar de los Cantares, el amor y la muerte también. Grandes aguas no pueden apagar el amor ni los ríos extinguirlo. Y en realidad
la muerte. En el caso de la muerte de Cristo, su pasión y su muerte expresan su amor y por eso triunfa sobre la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. La muerte de Cristo expresa su amor. Ven dos aspectos que eran tan opuestos, de pronto están perfectamente conjugados en la cruz. Va a pasar algo similar con María Santísima en las expresiones que nos transmite San Juan. El máximo dolor por Cristo, por lo que significa el sufrimiento, y el gozo por el nacimiento de la Iglesia. Los evangelios aluden a la proclamación que Jesús hace de las primeras frases del Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta referencia al inicio lo compendia todo. Decir las primeras palabras es decir todo el Salmo. Un Salmo que se abre desplegando un horizonte donde Dios parece ausente, donde su obra salvífica se oculta, donde parece no advertirse su presencia, y es la gloria oculta de la cruz. No es una expresión de desesperanza, sino de dolor, de un dolor absolutamente real, de un dolor inconmensurable, imposible de imaginar, imposible de comprender, ante el cual toda descripción no es sino un pálido reflejo. Pero poco a poco el Salmo 21 va mostrando un panorama cada vez más grande, un cuadro de proporciones inmensas y también bellísimas. Los sufrimientos son innumerables. En este salmo están descritos con detalle, con agudeza. El salmista sabe que Dios ha intervenido en la época de los padres, en los orígenes de Israel, y que sigue presente, aunque su presencia no sea manifiesta. No es una ausencia absoluta de Dios, es una ausencia de la manifestación de su presencia. Tiene que ver con la gloria oculta del Mesías en la cruz. En mitad del Salmo encontramos la expresión más dramática de su contenido. Hasta el momento aparecían enemigos de toda índole, representados en las fieras salvajes, en los hombres impíos, en los sufrimientos interiores, en las angustias indescriptibles del alma. Y ahora de pronto aparece Dios y aparece así: tú me has hundido en el polvo de la muerte, dice el salmista. Parece una enorme contradicción. Después de haber reclamado su presencia, de pronto Dios aparece como aquel que sumerge al salmista en el polvo de la muerte. Afirmación paradójica que casi no nos ofrece puntos de apoyo para resolverla, para comprenderla. Dios manifiesta su presencia insistentemente reclamada, pero la manifiesta de este modo, imprevisto, abrupto, sumergiendo al salmista en la misma muerte. Pero debe ser leída a la luz de la entrega que tiene lugar en el Calvario. No es un castigo, sino el acto de llegar hasta lo más hondo, hasta las raíces desde donde el pecado actúa. Es el sacrificio voluntario de nuestro Señor, sumergiéndose en profundidades abismales para rescatar a la humanidad perdida. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Tú me hundes en el polvo de la muerte. Solo tú puedes, para que ese hundimiento, digamos, ese descenso tenga sentido. Llega hasta lo más hondo para elevarnos hasta lo más alto. Con estas palabras iniciales del Salmo que Mateo y Lucas nos han querido transmitir porque Jesús las rezó en lo alto de la cruz, queda compendiada la pasión del Señor, resumida, en cierto modo, la pasión de Cristo, cuyos beneficios se extienden hasta los confines del mundo y de la historia. Muy recomendable leer todo el Salmo completo, el Salmo 21, que va concluyendo con estos acordes gloriosos, universales. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra.
Ante él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Esta, ¿no es cierto?, es la obra de Dios. Ya no es la aclamación individual del salmista, ya no es la aclamación de Israel, ni siquiera es la aclamación de un tiempo, de un momento, de una circunstancia. Son todos los confines de la tierra y hasta el fin de los siglos, hasta el fin de la historia. Espacio y tiempo rindiendo esa glorificación definitiva a la obra de Dios, fundamentalmente la redención. Así va concluyendo el Salmo al reunir a todas las naciones de todos los tiempos en esta común alabanza a la obra de Dios. Todo esto es interesante descubrirlo, profundizarlo, porque con esa pequeña y aguda expresión de Cristo en la cruz está todo esto detrás. Casi diríamos que es una alusión a un punto de partida por el cual Jesucristo empieza a proclamar su triunfo. Nos está diciendo el Señor que se está introduciendo de manera impactante, con una intensidad inaudita, se está introduciendo en esos dominios del pecado y de la muerte para rescatarnos. Pero podemos quedarnos con esta idea. No es la mera proclamación del dolor, sino el anuncio de un triunfo. Esto es lo que nos transmite San Mateo y San Marcos, esta palabra, esta expresión del Señor. Otra mirada distinta, pero no opuesta, sino complementaria, por supuesto, es la del Evangelio de San Lucas. San Lucas nos ofrece 3 frases, 3 palabras de Cristo en la cruz y son exclusivas de San Lucas. Es el único evangelio que nos transmite estas 3 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está en el capítulo 23 de San Lucas, versículo 34, 43 y 46. Este evangelio nos sitúa en una perspectiva diferente a la de los 2 primeros, nos revela nuevos matices y acentos muy sublimes que nos ayudan a completar la perfección de este cuadro trazado por el amor misericordioso del Padre. De hecho, esa palabra ocupa aquí, la palabra Padre, un lugar preponderante. En San Lucas abre y cierra todo lo que Jesucristo dice en la cruz. El perdón del Padre para la humanidad pecadora y la entrega del Hijo en manos del Padre. La vida de Cristo es la que recibe eternamente del Padre. Ha venido al mundo para cumplir su voluntad, para mostrar efectivamente su rostro misericordioso, para remitir a la humanidad entera necesitada de perdón a sus manos de Padre lleno de amor. Remite la humanidad, la lleva a la humanidad, la deposita en las manos del Padre. Ha venido Jesucristo a poner a la humanidad en esas manos, en esos brazos paternales, como también Él lo está. Casi podríamos decir que en este marco tan breve y tan profundo de las 3 expresiones que San Lucas nos transmite se encuentra como un resumen de todo el misterio de la salvación, desde la encarnación hasta el retorno al Padre. Entre la primera y la última expresión, dirigidas al Padre, encontramos otra dirigida al que llamamos el buen ladrón, en el medio, la segunda palabra, la segunda expresión en San Lucas. Las palabras a ese hombre están en el centro de lo que Jesús dice en el Evangelio de San Lucas en este acontecimiento, en la pasión, en la crucifixión.
y así resplandece especialmente la misericordia, tema que en San Lucas, como sabemos, reviste una importancia especial. El perdón enunciado en la primera palabra se hace realidad efectiva en esta palabra central. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así, habiendo obrado de esta manera, Jesucristo vuelve al Padre, tema de la tercera palabra. El clima también es distinto al de los dos primeros evangelios. Luego de las dramáticas, aunque indudablemente gloriosas palabras de Mateo y Marcos, somos llevados ahora a un ámbito donde se respira una paz inalterable, paradójicamente, reflejada en estas tres frases de Jesús. Cristo como intercesor ante el Padre en beneficio de la humanidad pecadora, Cristo como promesa del reino celestial ante el buen ladrón, Cristo entregando su vida en las manos bondadosas del Padre. La pasión del Señor es el mayor consuelo para nuestras almas agobiadas por el peso del pecado. Cristo nos eleva junto con Él. En lo alto de la cruz, Cristo se va a dirigir a muy pocas personas. Al Padre, a María Santísima, a San Juan y al buen ladrón. Y en San Lucas, específicamente, solo al Padre y al buen ladrón. Los destinatarios directos de sus palabras postreras. En San Lucas es el Padre Celestial y aquel malhechor arrepentido. En San Juan, el interlocutor será María Santísima y el propio evangelista, el propio San Juan. Por otra parte, no responde nada ni a los soldados, ni a los escribas, ni a los fariseos. Nada dice para contrarrestar las agresiones de los que pasaban por allí, ni las del ladrón que lo insultaba. Para la gran mayoría hay solo silencio. Y así se configura como un ámbito de diálogo sublime entre muy pocos, casi como una conversación entre amigos, como marcando una separación elocuentísima entre quienes descubren el amor divino en la pasión y quienes lo rechazan. Les habla solo a estas personas, solo a ellos. Parece como casi olvidado de todo lo demás. Ciertamente que con la primera palabra, Padre, perdónalos, se refiere de manera más directa a quienes estaban ejecutando la sentencia, también a todos aquellos que de una u otra manera contribuyeron a la muerte de Cristo. Está expresando esta disposición misericordiosa para todos. Después será aceptada o rechazada la misericordia, pero es ofrecida. Ese sol que Dios hace salir sobre buenos y malos, o la lluvia que hace caer sobre justos e injustos, que no quiere decir que a Dios le dé todo lo mismo, sino que la misericordia es una oferta para todos. Si quieres, es por acá. Después, cada corazón, cada hombre decide aceptar, decide rendirse o no a la misericordia, al amor divino. San Lucas es entonces el Evangelio que nos presenta a este buen ladrón, a este malhechor arrepentido, como el único interlocutor humano, porque el otro es el Padre Celestial. Podríamos decir que es la única persona humana a la cual Jesucristo le habla en la crucifixión. Insisto, como por verlo de alguna manera, como olvidado de todo lo demás, preocupado solamente por aquel pobre hombre, devenido en un instante perfecto miembro del reino de Dios. Como que está Jesucristo pendiente de aquel pobre hombre y gran hombre también. Es verdad que manifiesta su culpabilidad y su arrepentimiento, pero solo le pide una cosa a Cristo
empleando un verbo realmente importante, acuérdate, una resonancia bíblica importantísima. Era el gran verbo de las oraciones de Israel, que Dios no se olvide de la alianza, que se acuerde de la alianza, que no se desentienda de su pueblo, que lo salve, que lo redima, que no aparte su rostro, que no mire hacia otro lado. El Dios que se acuerda es el Dios que salva, porque acordarse como tener presente en el corazón de Dios, y diríamos en el corazón de Cristo, tenernos presente con intensidad en su corazón. Y eso es salvarnos. Miremos, por ejemplo, si queremos recurrir a un pasaje muy significativo del Antiguo Testamento, el diluvio. En el centro mismo del relato resplandece este verbo. Dios se acordó de Noé. No es una cuestión intelectual, de memoria, de algo en el pasado, sino que salvó a Noé. Y así y a partir de allí las aguas empiezan a descender. Y así entonces lo único que le importa a aquel hombre pecador crucificado junto a Cristo es que Jesús no lo olvide. Al mismo tiempo que proclama en ese momento la divina realeza del Mesías. Muchos pretendieron aclamar a Cristo como Mesías. Recordemos, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Pero nadie en este momento salvo como burla. En el caso del buen ladrón, es la expresión del amor profundo que ya actuaba en su corazón. Lo reconoce realmente como Mesías. Por eso la fe del buen ladrón es digna de una admiración muy alta y de una imitación de nuestra parte. En cierta manera nos representa. Ojalá nos represente. Ojalá nos sintamos identificados con él. No le pide nada a Jesucristo, nada de lo que los otros le pedían. No le pide que baje de la cruz, no le pide que le dirija la palabra, ni siquiera, no le pide ningún milagro, no le pide abreviar el sufrimiento, no le pide evitar el sufrimiento ni la muerte. Una sola cosa, acuérdate. Tal vez debería ser una de nuestras jaculatorias preferidas. Acuérdate. Una sola palabra. Está todo contenido allí. Por último, el Evangelio de San Juan nos va a mostrar también su propia mirada, su propia perspectiva, completando, como veníamos diciendo, este sublime y bellísimo cuadro que se despliega ante nuestra fe, en la medida en que descubrimos el amor que está de fondo, de base. San Juan contiene 3 palabras, también tres frases, que son exclusivas de San Juan. Así como las 3 anteriores eran exclusivas de San Lucas, y la primera solamente aparecía en Mateo y en Marcos. ¿Qué nos dice San Juan? San Juan nos presenta en primer lugar esta expresión que Jesús pronuncia con respecto a su madre y con respecto al propio San Juan. Mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dice a San Juan, he ahí a tu madre. Eso está en Juan 19, 26, 27. La segunda, tengo sed, Juan 19, 28. Y la tercera, todo está cumplido, todo está consumado, Juan 19, 30. Un primer aspecto de este modo, de esta manera de San Juan de transmitirnos estas palabras de Cristo en la cruz, es la brevedad de las expresiones, mucho más cortas y hasta mucho más cortantes que en los casos anteriores. Pocas palabras de su madre y de San Juan, y las 2 últimas literalmente 2 palabras, 2 verbos en el texto griego, una referida a la sed y otra a la finalización de su obra. Se traducen por tengo sed o está consumado, está cumplido,
pero es una sola palabra cada una de ellas. O sea, sumamente reducido, afilado, diríamos, el modo de expresarse aquí Jesucristo. Son como golpes dirigidos al corazón del hombre, esos golpes profundos, o como la espada afilada que divide la entraña. Así entra esta palabra en el corazón del creyente. La primera frase de Jesús en la cruz, según San Juan, está dirigida a su madre y luego al propio Juan. Un rasgo notable en los evangelios es que, salvo esta brevísima alusión de San Juan, no se menciona expresamente a María Santísima durante la pasión. Es el único evangelio que nos presenta a la Virgen al pie de la cruz. Es verdad que gracias a este evangelio, al evangelio de San Juan, conocemos su presencia en ese momento culminante, pero se nos abre un horizonte centrado en la constante presencia de María, aunque no sea siempre física, pero sí siempre espiritual, junto a Cristo. Y por eso la clave de la relación no es la mera cercanía física, sino la profundísima proximidad espiritual. Paradójicamente entonces este silencio sobre María nos habla de su presencia. Recordemos, San Juan menciona a la Virgen en las bodas de Caná y aquí, en la cruz, como una inclusión de todo el Evangelio, como un modo de decirnos, en María está contenido el misterio de la salvación. Como había sucedido en sus entrañas purísimas, en María está contenido el misterio de la salvación. Todo el Evangelio es eso, profundamente mariológico, mencionando 2 veces nada más a la Virgen María, pero en lugares estructurales, en lugares claves. Además, la misma Virgen María guarda aquí un impactante e inalterable silencio. No es un diálogo esto, es una manifestación de Cristo que no tiene una respuesta explícita, vocal, de parte de María o de parte de San Juan. Es un auténtico escuchar, el de la Virgen y el de San Juan. El único verbo que se le atribuye a la Virgen es estar. Estaba junto a la cruz. San Juan emplea un verbo de resonancias también muy significativas. Se traduce correctamente por estar, pero implica una gama de significaciones muy amplia y muy sugerente. Es un modo firme de estar, por eso se suele decir estar de pie, estar firme. Es el estar en tanto detenerse, en tanto situarse al final de un movimiento, es algo que termina, algo que da plenitud. Es el estar en su sentido más perfecto. Es hacer frente al mal, es resistir el sufrimiento, resistir todo aquello que puede hacernos caer. Acá hablamos fundamentalmente de la tentación. Es mantenerse firme ante la adversidad, ante la prueba. Es el estar propio de hallarse en presencia de Dios. Todos estos son usos de este vocablo en la Escritura. Está en presencia de Dios. Y por lo tanto, estar en presencia de Dios no es cualquier manera de estar. A nosotros nos parece un verbo sumamente neutro, pero es riquísimo en todo lo que contiene. Expresa una determinación definitiva, este verbo. Caracteriza la existencia cristiana. Podríamos decir el cristiano es aquel que está. Y el que no es cristiano no está. Ser o no ser. Estar o no estar. Entonces caracteriza la existencia cristiana. El cristiano es aquel que está junto a Cristo, en el Calvario. Así estaba el buen ladrón, junto a Cristo. No solo
físicamente, sino espiritualmente. Es el que está. Los demás miran de lejos. Y los otros que están cerca, agrediendo a Cristo, están más lejos todavía, por supuesto. Se puede estar muy cerca y al mismo tiempo muy lejos. Recordemos la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor está cerca, pero en realidad está mucho más lejos que el hijo menor, porque ha cortado el vínculo con el Padre. Este estar es lo contrario a caer, lo contrario a vacilar, expresa todo esto. Por eso San Juan no dice más nada, no porque no sepa qué decir, sino porque no hay más nada que decir. Ese estar de María, aparentemente despojado de toda determinación, es la determinación en sí misma. Pero además esta presencia de María cierra aquel inmenso arco, como decíamos recién, abierto en Caná de Galilea. El primero de los signos, signo prioritario, el signo más importante, porque se ha terminado el vino antiguo, que representa la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento, y comienza a derramarse, comienza a proporcionarse, a darse, a ofrecerse el vino nuevo, de manera sobreabundante, la sangre redentora del único sacrificio capaz de perdonar pecados. Por eso la Virgen está en estos dos momentos que son el mismo momento. Anunciado en el signo de Caná, realizado en la cruz. He ahí a tu hijo, le dice Jesús a la Virgen, mostrando la maternidad de María en su sentido más profundo, un sentido que excede los vínculos de la carne. Porque en Juan está Cristo, como lo está en cada cristiano. María no tiene más que un único hijo. En cada hijo, con minúsculas si queremos, está el Hijo con mayúsculas. Ella engendra a Cristo en nosotros. He ahí a tu hijo, como si le dijera, ahí estoy yo. Y la Virgen debe descubrir el rostro de Cristo en nosotros. Y engendra a Cristo en nosotros. Nos engendra como cristianos. Por supuesto, en una dimensión siempre subordinada al Redentor. Por eso la llamamos también corredentora. Es verdad, en lo alto del Calvario nos encontramos con el mayor dolor, pero al mismo tiempo con el gozo del nacimiento de la Iglesia. Y vuelven aquí esas conjunciones admirables, difícilmente comprensibles a nuestra pobre inteligencia. Jesús había dicho tiempo atrás, una pequeña parábola, la mujer siente angustia porque le ha llegado su hora, la hora de dar a luz, pero luego experimenta el gozo por el sufrimiento, por el nacimiento del Hijo. Gozo por el nacimiento del Hijo. Si hay un parto en lo alto de la cruz, doliente y gozoso, el nacimiento de la Iglesia, en la cual María tiene evidentemente una presencia insustituible e importantísima, central. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a la Virgen en el corazón mismo de la Iglesia, en el centro mismo de la Iglesia. Juan la recibió en su casa, suele traducirse, Juan la recibió en su más profunda, en lo más profundo de su ser, en lo que él es más propio, en su propiedad. Así la Iglesia recibe, o así María Santísima está presente en la Iglesia, en el corazón mismo de la Iglesia. Las dos últimas palabras, según San Juan, están relacionadas con la culminación del plan divino de la redención. Tengo sed, dice Jesucristo, en relación con esto lo dice, sabiendo que todo estaba consumado, sabiendo que todo estaba llegando a su plenitud. Y finalmente, en la última palabra, dice todo está cumplido, ha llegado a su plenitud. Pero estas palabras nos dan también la perspectiva de las dirigidas a María y a Juan
que, como decía recién, responden a lo anunciado en Caná de Galilea. Acá se cumple lo anunciado en esas bodas, en el primero de los signos de Jesús, y por supuesto nos remite a las bodas eternas que nos narra el libro del Apocalipsis, donde el cordero sangrante, el cordero degollado, pero de pie, triunfando, derramando su sangre misericordiosa. La sed de Cristo es muy significativa. De acuerdo a interpretaciones ya clásicas, se nos sugiere que esa sed es la que tiene de nosotros, de nuestra fe, de nuestro corazón, de nuestro amor, como había sucedido en aquel diálogo con la samaritana. No era la simple sed de agua, sino la sed del Espíritu, el anhelo irresistible de hacer partícipe al mundo de su misericordia. También los salmos anunciaban esta sed. Por citar algunos, simplemente en el mismo Salmo 21, que recién comentábamos, hay expresiones al respecto. Dice, mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Signo de sed, de una necesidad fundamental. Pero tal vez el Salmo 69 nos da una pauta más clara todavía y más precisa, como viendo con claridad la pasión a siglos de distancia, proféticamente. Cuando tuve sed me dieron vinagre. Son dos salmos marcadamente orientados hacia la pasión de Cristo. Pero también desde otra perspectiva, por ejemplo el Salmo 42, con el cual se abre el segundo libro de los Salmos, hallamos una comparación de exquisito y sugestivo sabor, muy propio de este lenguaje de los Salmos. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? El pueblo de Dios sabe muy bien lo que es la sed, la padeció de forma agudísima en el desierto. Y solo Dios sacia esa sed. La sierva que busca el agua no busca nada más, es un anhelo, es un deseo irresistible que corre todo otro deseo, que todo otro anhelo queda relegado frente a este. Es el deseo fundamental y por eso lo hace con intensidad máxima. El así, esa palabrita es importantísima. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Ojalá sea así en nuestras vidas. A veces nuestra alma suspira por otras cosas, como si fueran Dios, y apaga esa sed que lo consume por dentro el corazón, y lo peor de todo es cuando no se advierte. La sed es como ese síntoma de la necesidad de Dios. Así, de esa manera, con esa intensidad, con ese deseo insaciable, casi irracional, comentaba alguno también, en relación con que es una comparación con un animal, la sierva sedienta. No es, por supuesto, sabemos, un deseo irracional, pero es un deseo que en este acento que quiere poner el Salmo, lo lleva al extremo. Lo único que desea con una máxima intensidad. Así el creyente busca el rostro de Dios, ver a Dios, el objetivo definitivo de nuestra existencia. Nuestro Señor Jesucristo tiene sed de cumplir la voluntad del Padre. Esa sed, podríamos decir, nos revela su vínculo de amor con el Padre. Toda su vida es dirección al Padre, todo su gozo está en Él, como San Juan lo dice al comienzo, en el primer versículo del Evangelio.
Al principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios. Dios allí quiere decir el Padre, el Verbo junto al Padre, como mirando al Padre, en esa unión en el Espíritu, junto. Todo su gozo está en Él, todo es dirigirse al Padre. El pecado nos hace darle la espalda al Padre y la redención nos hace volver hacia el Padre Celestial. Hay un episodio en la resurrección cuando María Magdalena va al sepulcro, que estaba mirando el sepulcro, mirando la tumba, cuando Jesucristo aparece y María Magdalena, es muy lindo este momento, se dirige hacia Cristo, vuelve su mirada hacia Cristo, pasa de mirar el dominio de la muerte a el jardinero de aquel jardín. Lo confundió con el jardinero, nos dice. Tal vez no lo confundió. Nosotros nos confundimos pensando que era solamente el jardinero de ese huerto. Sí, ciertamente que ese es el sentido más directo del texto. Pero no lo confundió en otro sentido. Es el jardinero de un jardín mucho más bello y mucho más perfecto que el del Edén. Volver hacia Cristo, volver la mirada a Cristo. También pasa con San Pedro después de las negaciones. Cuando Jesucristo sale del pretorio, se encuentran las miradas. Vuelve San Pedro a Cristo. Vuelve su mirada, es decir, vuelve él a Cristo. Lo que parece resplandecer en la perspectiva de San Juan es el cumplimiento entonces perfecto, definitivo, de lo anunciado en la antigua alianza. Es el sexto día, Viernes Santo, día de la creación del hombre según el Génesis, cuando Cristo padece y muere en la cruz, redimiendo, haciendo nuevo lo que había sido creado. Es decir, que lleva a plenitud la totalidad de las cosas. Ahora termina la creación. Jesucristo es quien da el sello definitivo a la creación, al restaurarla. Por eso San Juan comenzaba el Evangelio con la misma palabra del Génesis, en el principio. Y podríamos unir, para ir cerrando esta reflexión, esta meditación, unir esta expresión inicial de Juan con esta palabra final de Cristo. Y decir, en el principio todo está consumado. En el principio, con mayúsculas, todo está llevado a plenitud. Todo se resume, todo se compendia, todo se planifica, todo se restaura en quien es el principio, alfa y omega de todas las cosas.